Hola, bienvenido a este nuevo material didáctico de apoyo a la guía de Química 1. El tema que vamos a abordar hoy se llaman las fuerzas intermoleculares. Como habrán notado al comenzar a leer el texto, traemos ahora una propuesta distinta, que es la de simular una primera lectura exploratoria en tiempo real, que sirva tal vez como modelo o estrategia de estudio. Por eso es que hemos marcado en distintos colores ideas principales y secundarias, y también hemos agregado notas que amplían o modifican lo que dice el cuerpo del texto. Los libros utilizados son varios, pero uno constituye el cuerpo central de estudio y es el libro que se llama Química e Investigación Criminal. La particularidad de este libro es que propone un aprendizaje situado. Esto es, primero se da una situación-problema y luego para resolver esa situación se van anexando conceptos físicos y químicos que ayuden a la resolución de ese problema. En este caso en particular vamos a trabajar con un análisis de situación de una droga llamada meperidina y cómo es el contrabando de esta droga en distintas clínicas y hospitales. Antes de comenzar a hablar de fuerzas intermoleculares, vamos a diferenciarlas de otro tipo de fuerzas. Si yo represento una molécula diatómica constituida por los átomos A y B, vemos que, de acuerdo a las simbologías estudiadas hasta ahora, presentan un enlace covalente simple. En este caso, ese tipo de interacción es la que nosotros conocemos y llamamos fuerza intramolecular. Si pongo otra molécula, puede ocurrir que exista una interacción entre ellas y esa interacción es la que llamamos interacción intermolecular. Si yo quisiera separar el átomo A del átomo B, rompiendo esa unión intramolecular, lo que genero es un cambio químico que produce o las especies atómicas A y B o las especies iónicas A y B. Distinto es si yo quiero separar una molécula de otra molécula. La relación energética es diferente, ya que romper una fuerza intermolecular es 10 veces menor en términos de energía que romper una fuerza intramolecular, y la consecuencia es una consecuencia de tipo físico. Separo la molécula A de la molécula B sin ruptura de enlace químico. Los estados de agregación de la materia, los más utilizados, los más comunes, que son el líquido y el sólido y el gaseoso, presentan una relación de estas fuerzas de interacción. Es por eso que generalmente los estados de agregación dependen de dos variables. Una es la energía cinética promedio de la molécula, ¿sí? O sea, cómo vibra esa molécula, cuál es su movimiento, y otro es la fuerza de interacción. A medida que yo aumento la energía cinética promedio, puedo pasar de un estado condensado, líquido o sólido, a un estado gaseoso. Pero si una sustancia a una temperatura determinada presenta un estado líquido, sólido o gaseoso, va a depender particularmente del tipo de fuerzas intermoleculares que haya entre las unidades que constituyen ese compuesto. Asocié el concepto de fuerzas intermoleculares con esta bicicleta porque, así como para una bicicleta es imprescindible las dos ruedas, para fuerzas intermoleculares es imprescindible conocer y poder representar estructuras de Lewis, y también conocer y representar geometría molecular. Es decir, que muchas veces los temas vinculados a fuerzas intermoleculares tienen un sustento en estructura de Lewis y geometría molecular. Por eso es imprescindible tener estos conceptos a mano a la hora de resolver problemas de fuerzas intermoleculares. De acuerdo a su naturaleza, las fuerzas intermoleculares las vamos a estudiar en tres grupos. Fuerzas de London, también conocido como dipolo inducido o dipolo instantáneo, fuerzas dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Estos tres tipos de fuerzas se los conoce como fuerzas de Van der Waals. Depende del material de estudio e incorpora o no a puente de hidrógeno, por eso la categoría fuerzas de Van der Waals tiende al desuso.
Su connotación es histórica, ya que Van der Waals hizo modificaciones en la ecuación del gas ideal para interpretar el comportamiento de gases reales, y entre esas variables contempló particularmente las fuerzas intermoleculares como una condición que presentaban los gases reales, y por lo tanto era una de las características que permitía el cambio de estado desde el gaseoso a las fases condensadas. Comencemos a estudiar las fuerzas de London. Si analizamos la molécula de dióxido de carbono, podemos partir desde su fórmula molecular hacia su forma desarrollada, también incorporar los pares libres de electrones que presenta el oxígeno, y una vez que los acomodamos podemos observar que la molécula presenta una geometría lineal, que es lo que explica la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Si incorporamos lo que se conoce como una densidad electrónica, observamos que el dióxido de carbono presenta una distribución prácticamente uniforme de los electrones alrededor del compuesto formado. Veamos qué es lo que conocemos como la polarizabilidad, o sea, el paso a paso. Imaginemos que tenemos dos moléculas que presentan una distribución uniforme de electrones. A esas moléculas, a una de ellas, le trazo un plano vertical que me separa imaginariamente lo que sería la región izquierda de la región derecha. Como los electrones presentan un movimiento aleatorio, puede ocurrir que en algún momento tengamos más electrones de un lado del plano que del otro. Esta representación esquemática de la distribución electrónica genera lo que se conoce como un dipolo. Ese dipolo tiene una densidad de carga negativa donde teníamos más electrones, lo que automáticamente produce una densidad de carga positiva de la región que tiene menos electrones. Esa molécula así polarizada genera en su molécula vecina una inducción, y por lo tanto la molécula vecina se ve distorsionada y polarizada por la molécula 1. En este caso, al acercarle la densidad positiva hacia la molécula 2 se distorsiona generando una densidad de carga negativa, afín al principio de atracción. Es ahora que tenemos una fuerza atractiva conocida como fuerza de London. Como esto ocurrió por un movimiento aleatorio de los electrones, ese movimiento se encuentra asociado a un tiempo extremadamente corto, ya que se vincula con el movimiento electrónico. Así que la molécula 1 pierde esa polaridad instantánea, ya no tenemos un fenómeno atractivo, y la molécula 2, que se comporta de la misma forma que la molécula 1, puede en este caso inducir tal vez a una molécula 3 o volver a su estado natural. Esto se produce infinidad de veces y el fenómeno general es más bien de orden atractivo que repulsivo. Por eso este tipo de fuerzas es una fuerza que genera un estado condensado. Analicemos los factores que determinan la intensidad de las fuerzas de London. Por un lado, forma semejante, compuestos con mayor número de electrones o compuestos con menor número de electrones. Para el caso veamos el ejemplo de las moléculas que forman los halógenos. Como pertenecen al grupo 7A, la estructura de Lewis de la molécula diatómica es de este formato, una molécula genérica, y podemos observar que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el flúor y el cloro se encuentran en estado gaseoso, el bromo en estado líquido y el yodo en estado sólido. Podemos decir entonces que al aumentar el número atómico, aumenta la cantidad de protones y consecuentemente la cantidad de electrones, por lo tanto aumenta la nube de electrones. Eso hace que aumente la polarizabilidad y por lo tanto aumentan las fuerzas de London. Así que a mayor nube de electrones, mayor fuerza de London. Tamaño semejante. Tamaño no en términos de masa, sino en número y tipo de átomos. Esa cantidad de átomos
pueden tener menor ramificación o mayor ramificación. Un ejemplo sería el siguiente: dos sustancias formadas con la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno. En una de ellas tenemos una unión lineal entre los átomos de carbono y en otra lo que se llama unión ramificada. Podemos observar que las superficies electrónicas presentan diferente nivel de contacto. En la primera, el contacto entre las nubes electrónicas se dan aquí, y en la segunda, de acuerdo a la distribución de los átomos, la nube electrónica presenta menor nivel de contacto. Y viendo que la polarizabilidad depende de la interacción entre las moléculas, podemos decir que en la primera representación molecular tenemos mayor interacción entre la nube electrónica y por lo tanto mayor polarizabilidad. Así que a menor ramificación, mayor fuerza de London. Pasemos a las fuerzas dipolo-dipolo. En este caso, la molécula presenta una polaridad permanente. Analizando al fluoruro de hidrógeno y viendo las electronegatividades, podemos establecer que entre el átomo de hidrógeno y de flúor hay una diferencia de electronegatividad de 1,9. Enfocándonos en la definición de electronegatividad como la tendencia que tiene un átomo para atraer hacia su órbita el par de electrones compartido, vemos que al ser el flúor más electronegativo, atrae hacia su propia órbita el par de electrones que comparte con el hidrógeno. Esto genera lo que se conoce como momento dipolar de enlace. A su vez, esta molécula tiene solamente un momento dipolar, lo cual produce un momento dipolar molecular igual al momento dipolar de enlace. Viendo cómo es la distribución de los electrones, observamos que en la zona en color rojo es donde se encuentran la mayor densidad electrónica y la zona en color azul de menor densidad electrónica. Esto se mantiene permanentemente en la molécula de fluoruro de hidrógeno y por eso es un dipolo permanente. Es importante remarcar que la diferencia de electronegatividad no es el momento dipolar, pero sirve para deducir su existencia. ¿Por qué? Porque la electronegatividad no posee unidad, porque es una medida relativa. En cambio, el momento dipolar de enlace y molecular es una magnitud vectorial. Por lo tanto, tiene asociado un número, una unidad, que en este caso es el debye, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Si observamos en lo que representamos aquí, tenemos que la dirección del momento dipolar del enlace es este segmento que tenemos acá. El sentido es la punta de la flecha y el momento dipolar de enlace apunta hacia el átomo más electronegativo. Así que las características que posee el momento dipolar de enlace y la electronegatividad no son las mismas, pero generalmente utilizamos la diferencia de electronegatividad para inferir un comportamiento vectorial, que en este caso es el momento dipolar de enlace y molecular. Si lo escribo en fórmula, tengo que el momento dipolar de enlace para el fluoruro de hidrógeno es igual al momento dipolar molecular, y como no conozco cómo medir estas magnitudes, al menos por ahora, vamos a decir solamente que es distinto de cero. Observemos qué pasa con el dióxido de carbono. Según lo que acabamos de ver, tiene dos momentos dipolares de enlace, cada uno apuntando en la unión hacia el átomo más electronegativo. Y podemos decir que el momento dipolar de enlace 1 más el momento dipolar de enlace 2, que es lo que genera el momento dipolar molecular, en este caso es igual a 0 porque las magnitudes de estos momentos dipolares que se relacionan con la diferencia de electronegatividad son iguales. ¿Sí? El número es igual y en dirección y sentido son opuestos, por lo tanto se cancelan. Al observar una superficie electrónica vemos que no tiene una
densidad de carga marcada en ningún sector. Veamos qué pasa con el amoníaco. Presenta 3 momentos dipolares de enlace. Los 3 apuntan ligeramente hacia arriba, por lo tanto tiene un momento dipolar molecular distinto de 0. Y cuando observamos la distribución electrónica, las densidades electrónicas, vemos en la zona roja, que es la superficie libre del nitrógeno, donde se encuentra el par libre del nitrógeno. Allí tenemos la mayor densidad electrónica, y en la zona de la base triangular formada por los hidrógenos tenemos una menor densidad electrónica. Escrito en fórmulas podemos anotar que la suma de los momentos dipolares de enlace de los 3 hidrógenos con el nitrógeno generan el momento dipolar molecular y es distinto de 0. Ejemplo de aplicación. Ordenar los siguientes compuestos de acuerdo al punto de ebullición creciente. Una observación a simple vista da la sensación de que esto es bastante complejo. Sin embargo, focalicemos aquello que nos brinda la información que nosotros necesitamos para establecer el momento dipolar de enlace y con ello el momento dipolar molecular. Observamos que cada uno de estos compuestos orgánicos presenta 3 uniones con carbono o cloro, y como tienen diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cloro, tenemos allí momentos dipolares de enlace. Las uniones carbono-carbono tienen diferencia de electronegatividad 0 y por lo tanto momento dipolar de enlace igual a 0. Y las uniones carbono-hidrógenos presentan una pequeña diferencia de electronegatividad y suele ser el límite para decir que una molécula no presenta momento dipolar de enlace. O sea que es despreciable, y más teniendo en cuenta los otros enlaces que debemos analizar ahora, que son los enlaces carbono-cloro. Veamos cada uno de los momentos dipolares de enlace. Para la primera molécula tenemos un momento dipolar de enlace para cada unión carbono-cloro que apuntan hacia el cloro. Al hacer la suma vectorial de estos 3 momentos dipolares de enlace, presentan un ángulo de 120 grados y tienen la misma intensidad, por lo tanto la suma de estos 3 momentos dipolares de enlace da un momento dipolar molecular igual a 0. En el segundo compuesto tenemos un momento dipolar de enlace que apunta netamente hacia arriba y 2 que apuntan hacia los laterales y hacia arriba. La orientación hacia los laterales son iguales y opuestas, por lo tanto se cancelarían, pero además aportan al momento dipolar de enlace que apunta hacia arriba. Por lo tanto, estos 3 momentos dipolares de enlace podríamos decir que genera un momento dipolar molecular que apunta netamente hacia arriba y que es distinto de 0. En el tercer compuesto, un momento dipolar de enlace apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Son iguales y opuestos, por lo tanto, al sumar estos 2 vectores se cancelan, así que el momento dipolar molecular tiene la dirección y sentido del momento dipolar de enlace no cancelado. O sea que esta molécula presenta momento dipolar molecular distinto de 0. Y el cuarto compuesto también tiene 2 momentos dipolares de enlace iguales y opuestos que se cancelan, así que el momento dipolar molecular tiene la dirección y sentido del momento dipolar de enlace no compensado. Si yo quisiera establecer quiénes presentan mayor fuerza de dipolo-dipolo, tendría que ver cuál tiene momento dipolar molecular más grande. O sea que podría suponer que la primera molécula analizada es la que tiene momento dipolar 0 y por lo tanto es no polar. La estructura 3 y 4 son 2 representaciones de la misma molécula y tienen un momento dipolar producto de un solo momento dipolar de enlace. Y la segunda estructura es la que tiene un momento dipolar mayor, ya que 3 de los momentos dipolares de enlace contribuyen al momento dipolar molecular.
Analizando los valores de tabla de puntos de ebullición, tenemos que el que definimos como el que hierve primero tiene temperatura de ebullición de 208,0 grados centígrados. El que definimos como segundo tiene 214,5 grados centígrados como temperatura de ebullición. Y el que definimos como tercero efectivamente es el que hierve a mayor temperatura, que es 218,5 grados centígrados. Por lo tanto, sin conocer química orgánica y otras contribuciones de estas estructuras, analizando el comportamiento de los momentos dipolares de enlace y cómo ello contribuye al momento dipolar molecular, podemos definir el orden en el cual van a entrar en ebullición estos compuestos. Pasemos a las fuerzas intermoleculares llamadas puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se define como la interacción de un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno con los pares libres de flúor, oxígeno o nitrógeno. Si analizamos una molécula de agua individual llamada molécula A, vemos que puede establecer dos puentes de hidrógeno con sus propios hidrógenos y los pares libres de una molécula llamada B y otra llamada C. Si además a la molécula A le agregamos los pares de electrones propios del átomo de oxígeno, vemos que puede establecer otros dos puentes de hidrógeno con los hidrógenos de la molécula D y con el hidrógeno de la molécula E. La concreción de estos dos nuevos puentes de hidrógeno, tanto el de la molécula E como la molécula D, depende de la condición térmica, como se puede ver en la estructura sólida del agua, donde dependiendo de la energía térmica que tenga, la cantidad de enlaces que establece una molécula de agua varía entre 2 y 4. En resumen, los factores que determinan la intensidad de los puentes de hidrógeno son: dependencia del número de hidrógenos unido a flúor, oxígeno, nitrógeno. Si observamos al fluoruro de hidrógeno, encontramos que tiene un hidrógeno unido a flúor y por lo tanto definimos que tiene un puente de hidrógeno que lo establece el hidrógeno con los pares libres de otra molécula. Pero además tenemos otras características que no son tan directas. Por ejemplo, el número de pares libres de electrones del átomo de flúor, oxígeno, nitrógeno. Si nos basamos en el ejemplo anterior, donde la molécula de agua podía establecer hasta 4 puentes de hidrógeno, diríamos que la molécula de fluoruro de hidrógeno establece un puente de hidrógeno con el hidrógeno y otra molécula y 3 puentes de hidrógeno más con el par libre de electrones que tiene el átomo de flúor y otras moléculas más, con lo cual hablamos de 4 puentes de hidrógeno. Sin embargo, el fluoruro de hidrógeno líquido presenta solo 2 interacciones por puente de hidrógeno. Uno con el hidrógeno propio y en un par libre de una molécula vecina, y otra con un solo par de electrones de flúor y el hidrógeno de una molécula vecina. O sea que el número de pares de electrones es un máximo a esperar de puentes de hidrógeno, pero no me dice el número de puentes de hidrógeno que forma esos pares de electrones. Otra característica es la geometría y tamaño molecular. El ácido acético presenta una fuerte interacción de puente de hidrógeno entre dos moléculas, lo que genera lo que se conoce como dímero. Eso es una estructura que se comporta casi como si fuera un único compuesto, porque la interacción que se da entre estas dos moléculas es muy fuerte. Otro compuesto que observamos es este hexámero en estado gaseoso para el fluoruro de hidrógeno. Este anillo también se comporta casi como una sustancia pura y se encuentran segregados independientemente en estado gaseoso. Otra característica interesante es lo que se conoce como puente de hidrógeno interno. Para el ácido salicílico, el puente de hidrógeno se establece con el átomo de hidrógeno unido al oxígeno
y el par libre del oxígeno, en este caso no de otra molécula, sino con un oxígeno de la misma molécula. Por eso se le llama esto puente de hidrógeno interno, y esto afecta, por ejemplo, la solubilidad, ya que la interacción no se va a dar entre otras moléculas, sino que es una interacción fuerte pero interna. Para concluir esta primera aproximación a los tipos de fuerzas intermoleculares, veamos el cuadro que figura en la página 148 de la guía, en la cual tenemos un ala de esta descripción que en principio no la abordamos, que son aquellas que tienen iones, y una región en donde tenemos relaciones entre moléculas. Vale una aclaración importante para ampliar este cuadro, y uno es que todas las moléculas tienen posibilidad de polarizabilidad. Por lo tanto, una molécula presenta o fuerzas de London, o dipolo-dipolo y London, o puente de hidrógeno y London. Esto es importante rescatar porque muchas veces anotan solo dipolo-dipolo o solo puente de hidrógeno y se olvidan de las fuerzas de London. Y como mencioné recién, las interacciones en las cuales participan iones no son fuerzas intermoleculares. Recomendaciones finales. Van a encontrar en la guía esta satirización de fuerzas de London versus dipolo-dipolo, la conclusión de la característica de dipolo-dipolo como determinante es similar a la que indica este cuadro, que dice si hay fuerzas de dipolo-dipolo, entonces las propiedades de la molécula, y concluir desde allí. Creo que con la imagen es suficiente como para que tengan en cuenta lo que eso implicaría, ¿sí? Veamos este cuadro en la cual tenemos para estos compuestos una temperatura de ebullición que va aumentando de arriba hacia abajo. Bueno, en el primer compuesto tiene solo fuerzas de London, las fuerzas de dispersión. Bueno, y tiene una temperatura de ebullición baja, como es lo que generalmente se indica en la primera lectura que se hace a este tema. Pero observen que aquel compuesto que tiene punto de ebullición más alto en esta tabla, prácticamente el tipo de fuerzas que tiene también es específicamente de London. Entonces, no relacionar fuerzas dipolo-dipolo como superiores a las fuerzas de London. Combinemos lo visto hasta ahora para una situación concreta. Clasifique las siguientes sustancias en orden creciente de sus puntos de ebullición. Las sustancias son tetracloruro de carbono, cloro, cloruro de nitrosilo y nitrógeno. A simple vista vemos que 3 de estas sustancias son no polares: tetracloruro de carbono, cloro y nitrógeno. La polarizabilidad de estas 3 sustancias va a depender de la posibilidad de distorsión que tenga la nube electrónica, y ello depende de la cantidad de electrones que tiene. Por lo tanto, la primera aproximación a una clasificación sería que el nitrógeno tiene menor polarizabilidad que el cloro, y el cloro tiene menor polarizabilidad que el tetracloruro de carbono. Sospecho que el cloruro de nitrosilo puede ser polar. Hago la estructura de Lewis. Efectivamente, la molécula es angular, posee momento dipolar molecular distinto de 0, es polar. De acuerdo a los números atómicos del cloro, del nitrógeno y del oxígeno, el cloro tiene una nube electrónica de 34 electrones, que es similar al cloruro de nitrosilo con 32 electrones. Por lo tanto, tienen polarizabilidad similar. En un esquema quedaría de esta forma. Las fuerzas de London del cloro y del cloruro de nitrosilo son similares, pero de acuerdo a lo que analizamos en la estructura de Lewis, el cloruro de nitrosilo además posee un momento dipolar molecular. Así que el cloro tiene menor fuerza intermolecular que el cloruro de nitrosilo. Por lo tanto, el cloro hierve a menor temperatura que el cloruro de nitrosilo.
hasta aquí podemos indicar la siguiente discriminación. Aún me falta clasificar el tetracloruro de carbono y el cloruro de nitrosilo. Analicemos qué características posee cada uno de estos compuestos. El cloruro de nitrosilo tiene fuerzas dipolo-dipolo y fuerza de London, consecuencia de una nube electrónica de 32 electrones. El tetracloruro de carbono solo tiene fuerza de London, consecuencia de una nube electrónica de 74 electrones. Generalmente el enfoque apunta al momento dipolar molecular, sin embargo, hay otra variable muy importante. La nube electrónica del tetracloruro de carbono tiene más del doble de electrones que el cloruro de nitrosilo, por lo que es de esperar que las fuerzas de London superen las interacciones dipolo-dipolo presentes en el cloruro de nitrosilo. Con esto, proponemos que el tetracloruro de carbono tiene fuerza intermolecular total mayor que el cloruro de nitrosilo. Así que el orden de las fuerzas intermoleculares creciente y por lo tanto del punto de ebullición creciente sería nitrógeno, luego cloro, luego cloruro de nitrosilo y por último tetracloruro de carbono. Los valores experimentales indican 77 Kelvin, temperatura de ebullición del nitrógeno, 239 Kelvin del cloro, hasta acá venimos bien, 267 para el cloruro de nitrosilo y define el tetracloruro de carbono, 350 Kelvin. Por lo tanto, el orden que hemos obtenido para estos compuestos se condice con los valores experimentales. En un apartado de la guía menciona fuerzas intermoleculares en mezclas. Para esto veamos los siguientes esquemas. Si yo tengo un recipiente y pudiera hacer un zoom hasta llegar a observar dos moléculas idénticas de una sustancia A y que estas moléculas a su vez presentan una interacción intermolecular, dos interacciones por molécula, y pudiera observar otro recipiente haciendo un zoom, ver a dos de sus moléculas, que en este caso son las moléculas B, y su tipo de interacción, que como observamos son dos interacciones intermoleculares por molécula. Si yo mezclara la sustancia A, dos moléculas de la sustancia A con dos moléculas de la sustancia B, y las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de A fueran similares a las moléculas de B, es de esperar que también exista una interacción o que se establezca una interacción de las moléculas de A con las moléculas de B. Pero para ello es necesario que se pierdan los vínculos entre las moléculas de A y los vínculos entre las moléculas de B. Esto es que las fuerzas intermoleculares puras cambien a un nuevo tipo de interacción como una fuerza nueva resultante de la interacción de A con B. A este tipo de interacción es lo que llamamos fuerza resultante de la mezcla. Y ese tipo de fuerza resultante, que ya es una consecuencia netamente de la interacción entre A y B, ya no de A con A ni de B con B, las podemos clasificar en dipolo-dipolo. Como ejemplo tenemos acetona y alcohol. La acetona es una molécula que presenta fuerzas de London y dipolo-dipolo, y el alcohol, como por ejemplo el etanol, tiene fuerzas de London y puente de hidrógeno. La interacción ya no es más London o dipolo-dipolo o puente de hidrógeno, sino que es una interacción como la que establecemos acá con el interlineado violeta, una interacción nueva, consecuencia de la fuerza que se da entre las dos sustancias. Y a esa interacción se la llama dipolo-dipolo. Otra interacción es la de dipolo-dipolo inducido. Podemos observar el caso del agua líquida y el oxígeno disuelto. El agua presenta fuerzas de London y puente de hidrógeno, y el oxígeno solo fuerzas de London. Pero al estar en un medio con moléculas fuertemente polares, como son las moléculas de agua, es fácil imaginar la inducción de la nube electrónica del oxígeno y por lo tanto la interacción se establece como dipolo-dipolo inducido. Por último tenemos la interacción ion-dipolo, por ejemplo la sal de mesa y el vinagre. La sal de mesa es cloruro de sodio y la interacción no es intermolecular, sino que es interiónica, es de tipo electrostático, de atracción de cargas.
y el vinagre, que en realidad es una solución acuosa de ácido acético, donde tenemos allí puentes de hidrógeno y London. La interacción que se da, o sea, la forma en la cual se explica cómo se solubiliza el cloruro de sodio en vinagre, ese tipo de interacción que se da para formar la nueva solución es la que se conoce como ion dipolo. A lo largo de este video quedaron algunos conceptos que no fueron desarrollados. A modo de juego, les propongo la siguiente consigna. En cada cuadro se encierra un concepto desarrollado en la guía de estudio. El desafío es encontrar el concepto que explica lo que ves. Espero que el material les haya servido y nos encontramos en las clases virtuales.